hasta este lugar donde va a entregar un exhorto ante las autoridades del Consejo Nacional Electoral en petición a la solicitud que realizara el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, para la activación de las elecciones en Venezuela. Vemos al diputado Juan Miguel Mateus, quien está junto a otra serie de parlamentarios en este lugar y han acudido hasta la sede del Consejo Nacional Electoral. Presentar un documento para que Tibisay Lucena cumpla la Carta Democrática Interamericana y convoque cuanto antes las elecciones a gobernadores y alcaldes. Traidor, apátrida, traidor, eres un irresponsable Del Consejo Nacional eres Electoral. un irresponsable y te emplazamos a que te arrodilles y le pidas perdón a Venezuela. Traidor, ¿cuál es medio? ¿Cuál es medio? Aquí no está CNN que van a vender aquí, que aquí todo el mundo se está muriendo de hambre y están traicionando la patria. ¿De dónde salieron ustedes? ¿Ustedes son nacidos en Venezuela? Diputado Mateus, ¿qué nos puede decir? Sí. Señores, medios de comunicación, estos diputados son... Buenos días, Juan Miguel Mateus, diputado de Primera Justicia por el Estado Carabobo. Hemos venido el día de hoy aquí al Consejo Nacional Electoral para exigirle a Tibisay Lucena que acoja la Carta Democrática Interamericana y que se convoquen cuanto antes las elecciones a gobernadores y las elecciones a alcaldes. Venezuela no puede esperar más. Esa Carta Democrática que fue suscrita por el mismo Hugo Chávez, porque fue Hugo Chávez quien firmó la Carta Democrática Interamericana, quien la ratificó, establece que el pueblo de Venezuela tiene derecho a elecciones y tiene derecho a vivir en democracia. Esa misma Carta Democrática que fue invocada por Nicolás Maduro cuando era canciller de la República para los casos de Honduras y los casos de Paraguay. Esa misma Carta Democrática que establece que Venezuela no solo tiene derecho a vivir en democracia, a que se realicen elecciones, sino que también establece que el pueblo de Venezuela tiene derecho a vivir sin hambre. Y para que en Venezuela vuelva la democracia y para que en Venezuela los venezolanos vivamos sin hambre, es necesario que haya elecciones en este momento. A Tibisay Lucena venimos a decirle de una manera especial. El día de ayer la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo en apoyo de la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Y hay que explicarle a Tibisay Lucena lo que significa la Carta Democrática Interamericana. Significa democracia. Significa que en nuestro país haya elecciones. Nosotros no queremos con la aplicación de la Carta ni injerencias, ni intervenciones, ni invasiones. La Carta Democrática significa para Venezuela única y exclusivamente que haya elecciones. También hay que hacer un señalamiento muy importante. El día de ayer la rectora Socorro Hernández señalaba que en Venezuela no puede haber elecciones porque estamos validando a los partidos políticos. Eso quiere decir, o tenemos que decirle a la rectora Socorro Hernández que no sea falta de respeto, que no humille al pueblo de Venezuela que está pasando hambre. Lo único que hace falta para que en este país haya elecciones es que se cumpla la Carta Democrática, que se cumpla la Constitución, pero sobre todo que se respete el dolor de un pueblo que pasa hambre, que come en la basura, y un pueblo que está siendo masacrado por los asesinatos violentos. Aquí está Primera Justicia. No vamos a dejar de solicitar elecciones, y elecciones en este momento, repito, significa Carta Democrática. Los mandatos de la Carta Democrática Interamericana vinculan a Tibisay Lucena y no vamos a dejar de luchar en todas las instancias, en todos los medios, para alcanzar el máximo anhelo, el máximo sueño del pueblo de Venezuela, que es que haya elecciones cuanto antes. Elecciones ya, aquí está Primera Justicia, Carta Democrática ya. El gobierno dice que el secretario de Luis Almagro puede estar haciendo ejercicio en Venezuela. ¿Qué considera usted que es la labor de Luis Almagro, diputado? Luis Almagro es el secretario general de la Organización de los Estados Americanos. El drama que tiene Nicolás Maduro es que es un gobierno, él preside un gobierno que está aislado, que está solo y que está arrinconado. En cambio, el pueblo de Venezuela es un pueblo que está profundamente acompañado por la preocupación y por la solidaridad de la comunidad internacional, que quiere lograr que este mismo año haya elecciones aquí en Venezuela. Esa es la actitud del gobierno ante un pueblo que quiere elecciones. Esa es la actitud de violencia del oficialismo,
que secuestra las instituciones y pone un paraestado fascista en la calle para evitar que los diputados del pueblo acompañemos a nuestra gente en la petición de elecciones. Queremos repetirlo con mucha claridad. En Venezuela, Carta Interamericana Democrática significa elecciones, no significa injerencia, no significa intervención y no significa invasión. Lo único que significa la Carta Democrática Interamericana es poder para un pueblo que tiene derecho a votar, que tiene derecho a rescatar las elecciones y que lo va a hacer en paz. ¿Cuánto tiempo van a esperar para que les den respuesta a esta solicitud que están entregando? Nosotros estamos entregando esta solicitud el día de hoy y Tibisay Lucena tiene la obligación de respondernos en un lapso perentorio. Esta solicitud es para que Tibisay Lucena entienda que la Carta Democrática es parte del ordenamiento jurídico en Venezuela, es parte de las exigencias legales en nuestro país. Quiero repetirlo con mucho énfasis. Fue el mismísimo Hugo Chávez quien firmó y suscribió la Carta Democrática Interamericana. Y en este momento el gobierno huye de la Carta Democrática Interamericana porque eso supone elecciones para Venezuela. Nosotros estamos en la calle acompañando a nuestra gente para reivindicar el derecho a elegir y para apoyarnos en la Carta Democrática, en la Constitución y hacer un llamado enérgico al poder electoral. Las elecciones regionales están vencidas desde diciembre del año pasado. En octubre del año pasado, Tibisay Lucena amenazaba al país, amagaba ante el país con convocar las elecciones para junio de este año. Y no lo hizo. Es la burla a un pueblo que pasa hambre, que los va a derrotar electoralmente. Estas elecciones deben ser realizadas en un plazo perentorio. Necesitamos un cronograma electoral claro, un cronograma electoral que nos dé certidumbre, que nos dé certeza. Este pueblo puede estallar. Comenzó la violencia por parte de los oficialistas. En tal caso, no vamos a dejar de luchar para que se cumpla la Carta Democrática y si es bueno que se le vea la cara al verdadero paraestado, a los verdaderos fascistas, porque ese son el rostro de Nicolás Maduro que no quiere elecciones en Venezuela. Ese es el rostro del miedo, ese es el rostro de la cobardía ante un pueblo que los va a derrotar en las elecciones. Nosotros en Primero Justicia seguiremos adelante luchando por las elecciones. Escuchamos parte de las declaraciones del diputado Juan Miguel Mateus, quien se encuentra en la sede del Consejo Nacional Electoral. Un grupo también de colectivos, algunos de ellos han entonces interrumpido estas declaraciones que daba Juan Miguel Mateus, diputado de la Asamblea Nacional Venezolana. Ellos se encuentran en el lugar, estamos a la espera de qué será entonces este pronunciamiento, quién será la autoridad que recibiría en este caso al diputado de esta representación, quienes exigen entonces la realización de elecciones en Venezuela. Cuando hablas en ese tono de voz, lo falta usted cuando usted no tienes pueblo. Yo estoy cumpliendo mis obligaciones constitucionales. En tu caso lo único que te digo es que Dios te bendiga, que Dios te ampare, que Dios te bendiga. No hay traición. La carta la firmó Hugo Chávez. Hugo Chávez firmó la Carta Democrática. Fue el mismo Hugo Chávez. Y ha sido Maduro cuando era canciller el que pedía la aplicación de la carta. Esto es cobardía. Al país, Mateo. Debe ser que tú te vas a salvar de las bombas. Tú te vas a salvar de las bombas. Nosotros sí estamos resteados para defender esta vaina en el escenario. Para que lo sepan. Y va a llegar la justicia y van a ir presos, bandidos. Esa es impunidad. Esta lucha es por ti. Ustedes se convierten en impunidad. Listo. La pena. ¡Elecciones ya! Continuamos en vivo a través de BPI TV Venezolano. Vemos algunos hechos de violencia que se han generado por parte de este grupo de colectivos. Ahí sales corriendo cuando caminas ahí con la viendo el piso. Y tú eres el concejal, ¿verdad? De aquí el municipio de Libertad, pero aquí no te conoce nadie. Aquí tampoco te conoce. ¿Dónde hace vida política tú? ¿Dónde? Hay que revisarte la cédula para ver si no es falsa. Vemos cómo se registran algunos hechos de violencia desde las instalaciones del Consejo Nacional Electoral, es decir, desde las afueras del Centro Nacional Electoral. Escuchemos a Juan Miguel Mateus. Queremos dejar constancia que Tibisay Lucena se ha negado a que los diputados entremos al Consejo Nacional Electoral para consignar este documento en emplazamiento, para
que se asuma la Carta Democrática Interamericana y se convoque elecciones a gobernadores y alcaldes. Tibisay Lucena secuestra el Consejo Nacional Electoral, no se nos respeta como diputados y ni siquiera como ciudadanos comunes que tenemos derecho a dirigir petitorios ante los entes públicos. Esa es la actitud de Tibisay Lucena, pero esa es parte del miedo de Nicolás Maduro y es parte del arrinconamiento en el cual está el gobierno en este momento. ¿Qué piensan hacer entonces ahora, diputado? Diputado. Aquí está el sello de recibido. Este es el rostro de Tibisay Lucena el día de hoy. Él no tiene la culpa, pero este es el miedo al voto. Este es el miedo al pueblo de Venezuela. Este es el miedo a la Carta Democrática Interamericana y a la Constitución. Pero aquí hacemos constancia, dejamos nuestro documento. Firma uno y nos... Aparte de las declaraciones del diputado de la Asamblea Nacional Venezolana, Juan Miguel Mateus, quien asegura que el Consejo Nacional Electoral, en este caso la autoridad, quien es la presidenta del ente rector, Tibisay Lucena, se niega a recibir lo que sería este emplazamiento para la activación de la Carta Democrática Interamericana y a exigir las elecciones en el país. Cuando ustedes llegan a su casa y se quitan el uniforme, encuentran a sus hijos con hambre, encuentran las neveras vacías. Sabemos que sus mamás no consiguen las medicinas y sabemos que ustedes quieren un cambio, un llamado a la conciencia. Esta lucha es por todos ustedes, esta lucha también porque ustedes tienen derecho a que haya elecciones en Venezuela y sabemos que en la Fuerza Armada Nacional hay una cúpula muy pequeña servil a Nicolás Maduro y hay una inmensa mayoría de hombres y mujeres decentes como ustedes que quiere cambio, porque quiere vivir sin hambre, porque quiere que los reales alcancen, porque quiere que no haya una masacre de AMPA y porque quieren vivir en paz. Que Dios bendiga a la Fuerza Armada decente, que Dios bendiga a la Fuerza Armada que quiere cambio. Así es. Diputado, no lo dejaron pasar en el Consejo Nacional Electoral para entregar una permiso. Tibisay Lucena sigue secuestrando el Consejo Nacional Electoral, se aleja del cumplimiento de la Carta Democrática Interamericana, se aleja del cumplimiento de la Constitución. Nosotros seguiremos en la calle y ese Consejo Nacional Electoral que hoy está postrado ante Nicolás Maduro por el servilismo de Tibisay Lucena va a ser liberado por el pueblo de Venezuela cuando tengamos elecciones. ¿Por qué razones se niegan a recibir este documento? Es no hay razones, es sencillamente una arbitrariedad más. Le temen al pueblo y como le temen al pueblo, le temen a los representantes populares, nos temen a los diputados y no quieren ningún contacto con quienes estamos procurando el cambio para que haya elecciones en este país. ¿Qué hacer? Ahora, ¿qué hacer? Para presionar para que se hagan las elecciones. Bueno, seguimos en toda la lucha internacional con la Carta Democrática Interamericana, seguiremos en la calle y yo creo que muy pronto las primarias serán un elemento en la vida nacional que va a forzar de manera definitiva las elecciones. Bien, escuchaba entonces parte de las declaraciones de Juan Miguel Mateus, quien es el diputado de la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática, quien aseveró que se niegan entonces a recibir, en este caso, la petición que realizaban los parlamentarios venezolanos para la activación de la Carta Democrática Interamericana. También podemos ver como un grupo también de ciudadanos se encuentran en el lugar haciendo persecución o arremetiendo contra algunos parlamentarios que se encuentran acá. Algunos de ellos han lanzado algunos objetos contundentes contra los ciudadanos, han lanzado agua y también estos ciudadanos quienes están identificados con algunos cascos y algunos uniformes identificados con el oficialismo. Ellos se realizan entonces estas actividades, arremeten contra los parlamentarios que decidieron llegar hasta el lugar. Juan Miguel Mateus se decide alejarse de esta zona. Sin embargo, observamos cómo lo persiguen entonces este grupo identificado como oficialista, algunos de ellos con agresiones verbales e incluso algunas físicas contra algunos de los concejales, proceden entonces hasta mojar a algunos de los parlamentarios, como podemos observar a través de las imágenes de BPI TV, Venezolanos por la Información. Se encuentran saliendo y al momento lo que han sido son agresiones físicas, amenazas por parte de estos parlamentarios, también contra los parlamentarios. Ellos han entonces realizado algunos actos de violencia contra estos ciudadanos y como podemos observar a través de las imágenes de BPI TV, Venezolanos por la Información, han amenazado a los diputados. Nosotros continuamos transmitiendo en vivo a través de BPI TV, Venezolanos por la Información, estas irregularidades que se presentan por parte de este grupo de colectivos. Vemos algunas amenazas contra los parlamentarios.
vemos como este grupo de colectivos que se la pasan en la esquina caliente, que son algunos de los que están apostados allí. Se llama Navas. Este colectivo amenaza entonces hasta las instalaciones del Palacio Federal Legislativo al grupo de parlamentarios con agresiones verbales y algunos hechos en su contra. Están insultando en este caso a los parlamentarios. Jorge Millán también acompaña a Juan Miguel Mateus. Algunos enfrentamientos también físicos contra estos parlamentarios han generado estos ciudadanos. Son perseguidos una vez que el Consejo Nacional Electoral les niega recibir este documento, estas peticiones realizadas para activar la Carta Democrática Interamericana. Son perseguidos los parlamentarios hasta las instalaciones de la Asamblea Nacional. Ya cuando estamos cerca del Palacio Federal Legislativo, continúan estos colectivos de la esquina caliente amenazando a los parlamentarios. Ellos señalaban que eran o los calificaban como unos intervencionistas, entre otras cosas. Agresiones físicas también se realizaban. Ya tienen a Ramos Alú como presidente. Ya tienen a Ramos Alú como presidente. De esta manera entonces culmina esta actividad de protesta que realizaban algunos de los parlamentarios venezolanos. También veíamos cómo fueron agredidos verbalmente, incluso físico, algunos de las personas que se encontraban entonces entregando este documento en respaldo a la activación de la Carta Democrática Interamericana. Ya desde los espacios del Palacio Federal Legislativo, este grupo de ciudadanos, entre ellos que se habían identificado como colectivos de la esquina caliente, finaliza este presente contacto informativo y le recordamos entonces las autoridades del Consejo Nacional Electoral no recibieron estas peticiones para poder activar las elecciones que deberían realizarse en el país. Desde Caracas, Venezuela, reportó Andrés Fornarino para BPI TV, Venezolanos por la Información.